Muy buenas noches. Vamos a presentar la tarea práctica uno, que son los recursos en sede administrativa en materia contencioso administrativa. Nosotros somos el grupo número 7, que estamos conformados por la doctora Janet García, doctor Carlos Mendieta, doctor Orlando Castro, doctor Javier Sandoval y doctor Carlos Vanegas. Por favor. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy la abogada Yanet García. Como introducción, vemos que en el marco de un Estado constitucional de derecho y justicia, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, el ejercicio del poder público debe estar sujeto a límites normativos y principios garantistas que aseguren el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. En este contexto, la impugnación en vía administrativa se rige no solo como un mecanismo procesal, sino como una manifestación sustantiva de los principios de legalidad, del derecho de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que son pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Como estudiante de la maestría de Derecho Procesal, resulta inevitable reflexionar sobre la relación asimétrica entre el ciudadano y la administración pública. Dicha relación históricamente marcada por la unilateralidad y la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Esto ha generado un espacio donde los derechos de la administración han sido vulnerados o ignorados, y es justamente ahí donde los recursos en sede administrativa adquieren relevancia transformadora, pues constituye una oportunidad para que la propia administración corrija sus errores, revise sus actuaciones y restituya derechos antes de evitar, y de esta manera, perdón, evitar un conflicto que alcance instancia judicial. Este trabajo no solo busca describir los instrumentos previstos en el Código Orgánico Administrativo y en el Código Orgánico General de Procesos, sino que también busca analizar su aplicación desde una perspectiva crítica, doctrinal y jurisprudencial, reconociendo sus virtudes, sus limitaciones y los desafíos que enfrentan los administrados para acceder a una verdadera justicia administrativa. Es necesario comprender que el procedimiento administrativo no es un simple paso previo, sino una etapa sustancial donde se define el alcance de la legalidad, la racionalidad y el equilibrio de la actuación estatal. La impugnación en sede administrativa presenta principalmente recursos de apelación, de revisión, perdón, y extraordinario de revisión. Exige no solo conocimiento normativo, sino también estrategia jurídica, capacidad analítica y sensibilidad frente al impacto que que una decisión puede tener en la vida de las personas. Este análisis se estructura desde una visión integral del derecho administrativo moderno, combinando el enfoque técnico con una compensación humanista del derecho como herramienta de transformación social y de equilibrio frente al poder público. Nuestra propuesta constituye un ejercicio académico con compromiso ético de comprender, evaluar, proponer, mejorar el sistema de impugnación administrativo vigente con el fin de garantizar que el derecho administrativo cumpla su función no solo como instrumento de control, sino como una garantía efectiva de los derechos del ciudadano. A continuación, mi compañero. Como antecedentes, podemos determinar que el estudio del derecho administrativo ecuatoriano no puede comprenderse sin una mirada crítica al proceso histórico que ha marcado la evolución normativa de la función administrativa del Estado. Como estudiante de maestría, uno descubre que, más allá de los textos legales, subyace una lucha constante entre la necesidad de garantizar una administración pública eficiente y el imperativo de proteger los derechos fundamentales de los administrados frente a la potencia del aparato estatal. Durante décadas, el procedimiento administrativo en Ecuador estuvo caracterizado por una marcada dispersión normativa. Instrumentos como el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva o la Ley de Modernización del Estado, aunque significaron intentos valiosos por dotar de estructura al funcionamiento administrativo, no lograron consolidar un sistema integral, coherente ni centrado en la ciudadanía. La existencia de múltiples normas sectoriales, frecuentemente contradictorias entre sí, fomentó el formalismo excesivo.
la discrecionalidad y en muchos casos la arbitrariedad. En este contexto, generó una profunda inseguridad jurídica para los administrados, quienes, al no contar con reglas claras ni un procedimiento uniforme para impugnar actos administrativos, se veían forzados en transitar caminos inciertos, desiguales, en muchos casos ineficaces. En efecto, la impugnación de un acto administrativo, más allá de ser un derecho, se convirtió en un reto técnico y estratégico que no todos podían enfrentar, menos aún en condiciones de vulnerabilidad social o económica. Este desequilibrio se traducía en la práctica en una administración pública muchas veces incontrolable y en una ciudadanía impotente ante decisiones que afectaban su esfera jurídica. En este marco, la promulgación del Código Orgánico Administrativo COA en el año 2017 constituyó un parteaguas en la historia del derecho administrativo nacional. Su entrada en vigencia no solo significó la derogativa de cuerpos legales anacrónicos, sino también la adopción de una visión moderna, sistemática y garantista del procedimiento administrativo. Por primera vez, el Ecuador contó con una norma orgánica que establecía principios rectores, fases procedimentales claras y mecanismos uniformes de impugnación, reconociendo al administrado como sujeto de derechos y no simplemente como el objeto de la potestad pública. El COA introdujo principios fundamentales como la seguridad jurídica, la buena fe, la legalidad, la eficacia y la motivación, que hoy son indispensables para el análisis de cualquier acto administrativo. No obstante, como juristas en formación avanzada, sabemos que toda codificación, por más progresista que sea, enfrenta desafíos estructurales cuando se topa con prácticas burocráticas, inerciales, carencia de formación especializada en servidores públicos y vacíos en la cultura institucional de respeto a los derechos humanos. Por ello, abordar los antecedentes de la impugnación administrativa no es solo relatar una cronología de normas, sino entender cómo el sistema jurídico ha ido madurando, a veces con pasos firmes, otras con retrocesos, hacia un modelo más humanista, orientado al servicio público y al control efectivo del poder. El pasado normativo, con sus lineamientos y aprendizajes, constituye la base sobre la cual se erige el actual régimen de impugnación administrativa, que aún hoy requiere ser comprendida críticamente, perfeccionando técnicamente y defendiendo éticamente en cada caso concreto. Hasta aquí mi intervención. Bien, tenemos el análisis técnico-legal, el acto administrativo y presupuestos de impugnación. El acto administrativo, conforme al artículo 99 del COA, es una declaración unilateral de voluntad con efectos jurídicos. Sus elementos esenciales como la competencia, el objeto, procedimiento, voluntad y motivación deben concurrir para su validez. La omisión o vicio de alguno de ellos puede generar su nulidad. La impugnación se estructura sobre la base de esta nulidad o de la ilegalidad manifiesta. Dentro de los recursos tenemos el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión. En cuanto al recurso de apelación, este se encuentra contemplado en el artículo 224 del Código Orgánico Administrativo y que para su procedencia debe contar con o debe interponerse dentro de los 10 días a partir de la notificación. Puede presentarse como prueba nueva. La autoridad superior puede revocar, confirmar o modificar y también puede permitir o solicitar la suspensión del acto. En cuanto al recurso extraordinario de revisión, este se encuentra contemplado en el artículo 232 del mismo cuerpo legal y procede contra actos firmes. Dentro de sus causales está, por ejemplo, el error de hecho o de derecho, documentos nuevos, falsedad, sentencia penal o condenatoria. Debe ser admitida dentro de los 20 días con una resolución más o menos dentro de un mes. El silencio administrativo negativo aplica en caso de inacción, lo que genera críticas por su contrariedad con el derecho a una respuesta motivada.
En cuanto al silencio administrativo, este existe en dos formas, el silencio positivo y el silencio negativo. El silencio positivo es aquel en el que no existe un pronunciamiento en los 30 días que genera una aceptación tácita. Tiene efectos favorables para el administrado. El silencio negativo, en cambio, es la falta de pronunciamiento que equivale a una denegación tácita. Se aplica en el recurso de revisión, lo que ha sido fuertemente cuestionado por su carácter regresivo y por colocar al ciudadano en una situación de indefensión. En cuanto a la vía contenciosa administrativa, esta se encuentra regulado por el Código Orgánico General de Procesos. Se activa una vez agotada la vía administrativa. Las acciones contenciosas administrativas se clasifican en acción subjetiva de plena jurisdicción, acción objetiva, anulación por exceso de poder, acción de lesividad y acciones especiales como la contratación pública, responsabilidad objetiva, etc. La regla general es que se requiera del el agotamiento previo en la vía administrativa. Sin embargo, se reconocen excepciones como por ejemplo la inadecuación o ineficacia en la vía administrativa, actos materiales sin soporte normativo, negación de pensiones y acciones de protecciones de carácter constitucional. Estas excepciones legales reconocidas por la jurisdicción constitucional y ordinaria apuntan a evitar ritualismos inútiles y garantizar la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 76.7 del Código de la Constitución de la República del Ecuador. A continuación, vamos a definir cuáles son las conclusiones de este análisis. El proceso de impugnación en sede administrativa, junto con la vía contencioso administrativa, funcionan como un sistema que protege y equilibra el poder del Estado con los derechos de las personas. El Código Orgánico Administrativo ha sido un gran paso adelante, ayudando a organizar mejor los procedimientos y a dar más claridad y seguridad en las decisiones. Sin embargo, todavía hay retos importantes que se deben enfrentar. Uno de ellos es cómo se maneja el silencio administrativo negativo en el recurso extraordinario de revisión que limita el acceso de las personas a la justicia y debería revisarse para mejorar este aspecto. En general, el sistema de impugnación debe estar enfocado en fortalecer los derechos de quienes recurren a él, asegurar que las decisiones sean claras y justificadas, evitar situaciones donde alguien quede sin defensa y construir un modelo administrativo que esté en plena sintonía con los principios de un Estado constitucional. Gracias. A continuación, recomendaciones. Reformar normativa del COA, modificar las consecuencias del silencio negativo en el recurso de revisión para que habilite el paso a la vía judicial sin implicar una desestimación tácita, capacitación técnica de operadores públicos y fuese, fortalecer la formación en principios del COA y COGE, especialmente en motivación, suspensión y tratamiento de recursos, interpretación pro administrado, adoptar un enfoque garantista frente al agotamiento de la vía administrativa conforme a la doctrina constitucional, fortalecer la motivación administrativa, tratar la motivación como sustancia de legalidad del acto, no como un simple requisito formal, fomentar el diálogo judicial doctrinal entre la Corte Nacional, la Corte Constitucional y la academia, para construir criterios más coherentes y garantistas. Hasta aquí mi intervención. Esa ha sido nuestra propuesta de el trabajo que estaba propuesto para la tarea práctica número 1. Muchas gracias.